Hola traders, en este video daré una explicación de cómo realizar una optimización de la manera correcta. Procederemos a abrir nuestra ventana de probador de estrategia. Si no se alcanza a visualizar, sugiero hacer un poco más grande esta pestaña para ver la totalidad de las opciones. Verifiquemos que esté seleccionada la opción de asesor experto. Seleccionaremos nuestro robot AskCapital Pro. En símbolos, para este ejemplo, decidimos utilizar el euro-dólar. En el periodo de tiempo vamos a utilizar H1, ya que es el marco de tiempo recomendado. En modelo, solamente seleccionaremos precios de apertura. Esto ayudará a que la optimización sea más rápida. Para el periodo de tiempo H1, sugerimos seleccionar los últimos 2 meses del periodo en el que se realizará la optimización. Procedemos a seleccionar la opción de asesor experto. En testing seleccionaremos o ingresaremos la cuenta, la cual se asemeja más al balance en nuestra cuenta de trading. Deseleccionaremos esta casilla para que nos muestre todos los resultados. Nos vamos a la pestaña de entradas. Verifiquemos que las casillas de periodo y factor estén seleccionadas, ya que son los datos que deseamos optimizar. Para la optimización, MetaTrader nos pide que le indiquemos dentro de qué parámetro va a buscar la mejor configuración. Periodos y factores siempre van a iniciar en 1. El paso en periodos es de 1 y en factor es de 0.1. En stop, ambos parámetros deben quedar con el valor de 15. Damos a aceptar y procedemos a dar inicio a nuestra optimización. Este proceso podría llevar algunos minutos, por lo cual aceleraremos el video para que no sea tan largo. Si existe alguna duda sobre el proceso, la pueden dejar en la caja de comentarios. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Telegram y en Facebook como AskCapital Trading. Te dejaremos los links en la descripción de este video. Una vez finalizada nuestra optimización, nos aparecerán estas pestañas. En esta pestaña nos muestra todas las configuraciones que nos arrojan ganancia. En esta pestaña nos mostrará cuáles son los mejores parámetros a utilizar en nuestro robot. Las filtraremos por ganancia, verificando que esta opción es la que más ganancia nos va a generar, con este periodo y con este factor, los cuales vamos a capturar dentro de la configuración de nuestro robot. Analizaremos cuál es el comportamiento utilizando estos parámetros. Damos clic derecho, seleccionamos Set Inputs para que nuestro robot sea configurado con dichos parámetros. Una vez hecho esto, corremos la simulación para que nos arroje el resultado utilizando los parámetros que nos arrojó la optimización. En esta gráfica nos muestra el balance de nuestra cuenta. Durante el periodo a analizar, que fueron 2 meses, finalizó aquí, que es las ganancias que generó durante ese periodo. Como podemos ver, la gráfica del desempeño es estable y constantemente ha incrementado el balance de nuestra cuenta. Estas barras verdes indican el lotaje que el robot utilizó en sus operaciones. El lotaje fue incrementando conforme al aumento del balance en nuestra cuenta de trading. En la pestaña de reporte nos va a arrojar la información detallada sobre este periodo de simulación, en la cual podemos observar que se tuvo una ganancia de $2,096, con una pérdida de $37, con un total de 3 operaciones perdidas y un total de 24 operaciones ganadas, quedando una ganancia neta de $2,058. Ahora generaremos una simulación con un riesgo más agresivo para que vean cuál es la diferencia. En la pestaña de configuración nos vamos a las propiedades del experto. En esta casilla es donde se regula el riesgo. Solo para simular un ejemplo lo cambiaremos a 30. En modelo seleccionaremos cada tick
para que sean datos más reales. Procedemos a iniciar nuestra simulación, pero en esta ocasión con un modo visible. Haré la ventana del gráfico un poco más grande para poder apreciar los movimientos que va a hacer la simulación. En esta simulación, aunque no sean apreciables visualmente, existe un stop loss, el cual va a mantener nuestras operaciones protegidas. En la pestaña de gráfica podemos observar que nuevamente nuestro crecimiento es constante y sólido. Una vez analizado que la gráfica se consolidó, nos trasladamos al reporte de informes, en el cual podemos observar que ahora nuestra ganancia fue de $4,096 con una pérdida de $98, generando una ganancia neta de $4,808. Esto solo fue una simulación con alto riesgo. Nosotros nos sugerimos que sobreapalanques tu cuenta. Esto sería todo. Si tienen alguna duda, háganmelo saber en nuestras redes sociales o en la bandeja de comentarios. Denle like al video, compártanlo. Saludos.